Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Ok, muy bien, pues vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios y les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. En el versículo 4 comienza dándole gracias a Dios por la vida de esta iglesia. Y en el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia, digan conmigo gracia. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Note conmigo que el apóstol no dice, le doy gracias a Dios porque ustedes están caminando en santidad o porque son muy obedientes. No podía decir eso. ¿Por qué? Porque como aprendimos la semana pasada, si había una iglesia carnal, era la iglesia de Corintios. Allí se practicaban cosas que en mi vida yo no he visto en una iglesia cristiana aquí en el siglo XXI. Por ejemplo, les dije la semana pasada y después lo vamos a estudiar aquí, que un hombre miembro de esa iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, con su madrastra, estaba cometiendo incesto y era hermano de la iglesia, Qué tremendo, ¿no? También aprendemos más adelante que en esta iglesia se movía mucho la borrachera. Y los hermanitos, según que eran hermanitos, antes de venir a la iglesia, se echaban su chelita. Bueno, no había chelitas en aquel tiempo, pero sí había vino y se emborrachaban y así llegaban bien borrachos a la iglesia. Por si fuera poco, había una división terrible dentro de la iglesia. Si usted pensaba que su iglesia estaba mal, después de escuchar esto dice, no, estamos en la gloria, ¿verdad? Tantas cosas que estaban pasando, se movía la carnalidad, los celos, la murmuración, y tantas cosas. Entonces por eso Pablo cuando da gracias por ellos, no puede decir, doy gracias a Dios porque ustedes, Corintios, son muy obedientes. Aunque eran cristianos y habían sido salvos, eran hijos de Dios, pero eran hijos desobedientes. ¿Cuántos saben aquí que hay hijos de Dios obedientes y hijos desobedientes? Espero que tú seas ¿cuáles eres tú? ¿Obedientes o desobedientes? Esperemos que seas obediente, Entonces, Pablo, note aquí, no usó de hipocresía ni de formalidades para decir, le doy gracias a Dios porque ustedes son muy buenos cristianos. No puso eso aquí. ¿Qué escribió? Le doy gracias a Dios por vosotros y por la gracia de Dios que os fue dada. Era por la gracia de Dios que estos no habían sido, ¿qué dice la Biblia? Que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Era por la misericordia y la gracia de Dios que a pesar de los pecados, de los errores y de las carnalidades que se estaban moviendo en esta iglesia, Dios en su gracia todavía estaba teniendo paciencia y estaba tratando con ellos. Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia y su gracia? Bueno, yo quería que notara eso, muy importante, ¿ok? Pero después, no solamente le da gracias a Dios por la gracia, porque si no fuera por la gracia de Jesucristo, ni tú ni yo estuviéramos aquí.
estuviéramos ya muchos en el infierno, otros perdidos aquí en la tierra, en las drogas, en el alcohol, en el homosexualismo. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que el Señor nos salvó de esas cosas? Amén. Y es por eso que estamos aquí en este lugar bendiciendo y glorificando su nombre. Amén. Entonces, Pablo habla de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, dice, le doy gracias a Dios porque a pesar de que ustedes andan mal, Dios les dio dones espirituales del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y aquí los de la iglesia de la prosperidad, que anda muy de moda, ¿a quién no le gusta escuchar, no? Que Dios te quiere enriquecer y quiere que no andes manejando ese yonque que traes ahorita, sino que Dios quiere que traigas un Mercedes-Benz o un Ferrari o cualquier otro carro, y que no vivas en ese yonque de casa en la que estás, sino que vivas en una mini mansión y que tengas mucho dinero y que tengas la ropa de la marca Fucci y de no sé qué tantas otras cosas. Eso se está moviendo ahorita dentro de las iglesias y porque la gente no lee la Biblia, se lo está comiendo todo como los pajaritos. Y usan mucho este versículo. Mira, Pablo dice, le doy gracias a Dios porque ustedes fueron enriquecidos. Pero hay que terminar de leer el versículo. Dice, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, conocimiento. Y está hablando de los dones del Espíritu Santo, porque más adelante en el 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esas riquezas estaban enraizadas en Cristo. 7, de tal manera que nada os faltó en ningún don. Para mí siempre ha sido un misterio, hermanos, cómo una iglesia tan carnal como la iglesia de los Corintios, dice que Dios les había dado todos los dones. En esa iglesia se movían los dones de lenguas, donde las personas en los servicios comenzaban a hablar en lenguas. Y no como ahorita, que Rambo saca la bazuca y que Rambo saca la bazuca, que son puras lenguas que no son verdad, no eran lenguas genuinas, que los hermanos corintios hablaban. Los de Corintios, sí. Se movía el don de sanidad. Había hermanos ahí que si alguien venía con lepra, con cáncer o con lo que sea, entraban enfermos pero salían sanos porque se movían esos dones en esa iglesia. Dones de palabra de ciencia, dones de palabra de sabiduría. Era una iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo de Dios. Eso nos habla de la gracia de Dios. Que a pesar de que los hermanos andaban como ya les describí, Dios les había dado esos dones. Aquí aprendemos un principio tremendo. Escúcheme bien. Cuando usted ve a una persona que tiene don de, vamos a decir, de sanidad, o que hablan lenguas, amén, y que sabe qué, y para allá y para acá, y que se mueven los dones de Dios, lo primero que viene a nuestra mente, esa persona ha de ser bien madura. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos de ustedes, no me levanten la mano, se han decepcionado cuando, pero aquella hermana hablaba en lenguas y mírala cómo anda ya ahorita? Y aquella hermana sanaba a los enfermos o todavía sana a los enfermos, y no lo puedo creer que esté actuando de la manera en que está actuando. Escúchame, porque una cosa son los dones espirituales que Dios les da a su pueblo y otra cosa es la madurez espiritual. Y no todos los que hablan en lenguas, no todos los que tienen don de profecía, don de sanidad, no todos son personas maduras. Por eso dice la Biblia que no hay que poner la mirada en el que predica o en el que tiene los dones, sino puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Porque los hombres te van a fallar, ¿sí? De una o de otra manera, pero Cristo nunca te va a fallar.
Y yo he visto personas que andan mal y a pesar de que andan mal, Dios las usa. Tremendo, ¿no? Yo digo, ¿cómo está eso? A ver, alguien explíqueme eso. Y quizás nosotros no lo logramos entender. Lo único que puedo pensar yo es la misericordia de Dios. Hace muchos años había un evangelista bien famoso. Ese evangelista en los 80s y en los 90s, yo pienso que fue en los 80s, se metía a los hoteles y contrataba, era evangelista famoso. Se reunían miles, él llenaba los estadios. Pero cuando hacía el llamado para que la gente viniera a los pies de Jesucristo, miles y miles de personas venían. Bueno, este hombre, mientras era usado por Dios para que las personas vinieran a Cristo por la predicación del evangelio, estaba contratando prostitutas y las estaba metiendo al hotel donde se hospedaba cuando salía a otras ciudades a predicar. Calladitos. Lo descubrieron después. Él tuvo que pasar por un proceso. Pero el punto que a donde yo lo quiero llevar es que a pesar de que andaba mal, las personas a través del don que Dios le había dado a ese hombre venían corriendo al altar, derramando lágrimas y su alma y entregando su vida a Jesucristo. Y tú te preguntarás, ¿y cómo Dios podía usar a ese hombre que estaba así? La respuesta es su gracia y su amor por la gente que no tenía la culpa. Ellos iban al estadio, al templo, a la iglesia a escuchar palabra de Dios, y aunque esa palabra venía de un hombre que estaba mal, sí, pero Dios en su misericordia salvaba a esas personas. Pero ese hombre o a esas personas que andan usando los dones solamente, porque dice que los dones Dios no los quita, Dios va a tratar con esos hombres, Dios va a tratar con esas personas, ¿sí? Entonces, los dones son una cosa, y quizás tú tienes dones, quizás yo también tengo dones, pero para Dios lo más importante no son los dones, eso es fácil. Dios te lo da y aquí muchos de ustedes tienen dones. Pero lo más importante para Dios es la madurez y el carácter en la vida de un cristiano, de una persona. Porque si tú tienes dones espectaculares, con esos dones te van a llevar a la cima, al triunfo. Pero si no tienes el carácter, no vas a poder mantener a donde Dios te suba, y te va a pasar como aquel que se cayó de la nube como a 20,000 metros de altura. Se van a dar el porrazo. Y yo he visto muchas personas como este evangelista que les dije, no sé dónde escuché esa canción yo, que el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Pero hay muchos que les pasa como ese, que se caen de la nube que andaban. Porque no nomás son los dones, sino es el carácter. Entonces los corintios tenían los dones del Espíritu Santo, pero no tenían ni la madurez ni el carácter. Y es por eso que Pablo comienza a tratar con ellos, escribiéndoles, para que dejen esas cosas de niños, esos pecados, y puedan madurar y crecer. Y creo yo que a través de esta carta, nosotros también, si ponemos atención, si leemos nuestra Biblia, vamos a aprender varios principios bíblicos que nos van a ayudar a madurar y a crecer y cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refería en el versículo 7 de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refería? A ver si están conmigo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba hablando, esperando la segunda venida de Cristo. Versículo 8. El cual también os confirmará, os afirmará, os
sostendrá hasta el fin, para que seáis, ¿qué? ¿Qué es eso de irreprensibles? Sin culpa, sin mancha, inocentes en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La promesa hermosa aquí es que nuestra seguridad en Cristo para estar delante de Él en su venida no depende tanto de nosotros, sino de Él. Porque aquí dice el 8, el cual también nos confirmará hasta el fin. Él, para que seas irreprensibles. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo me recuerdo, y que íbamos a cruzar las calles, yo le decía, por ejemplo, a mi hijo Daniel, tómame de la mano. Y me agarraba de la mano. Y Daniel pensaba que él me tenía agarrado a mí de la mano, pero en realidad era totalmente lo contrario. Yo era el que tenía agarrado a mi hijo de la mano. Y de allí él no se iba a poder soltar porque mi mano es más fuerte que la de mi hijo chiquito. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Aunque ahorita le están batallando con la carnalidad, con el pecado, con sus errores y con tantas cosas, y que piensen que a lo mejor no la van a hacer cuando Cristo venga, pero aquí nos está diciendo, yo les aseguro que aquel al cual le han entregado su vida es más fuerte que ustedes y con su mano los va a sostener, y Él no va a permitir que el diablo los haga que se pierdan y se vayan al infierno, sino que Él los va a confirmar hasta el fin para que ustedes sean irreprensibles en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haberlos saludado, les habla de un punto más, y yo les voy a hablar de ese punto más comenzando el versículo 10 en adelante. El primer problema a tratar es la división dentro de la iglesia. Si hay algo que destruye las iglesias, los hogares, los trabajos, si hay algo que es horrible ante los ojos de Dios y que es, ¿cómo se dice?, mortal para la vida de la iglesia, es cuando hay división entre los hermanos. ¿Qué acaso la Biblia no dice en el Salmo 133? Cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía, número 1, bendición, y número 2, vida eterna. ¿Sí me escuchó? Amén. Pero ¿dónde Dios envía bendición? ¿Qué es bendición? Pues todos lo sabemos, ¿no? La bendición, yo siempre he dicho que se ve. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo estás, hermana? Bien bendecido, y se ve bien amolado. La bendición, cuando Dios bendice a alguien, se mira, aunque la bendición comienza adentro, en el corazón, pero se puede ver en el rostro, en la cara de la persona. Cuando una persona viene a Cristo, si bien físicamente sigue igual, si tú eras feo antes de Cristo, vas a ser feo después de Cristo, porque eso de feo ni con ayuno y oración. Entonces algunos de ustedes puedo ver que no tienen ya esperanza. No se crean, estoy jugando. Pero lo que sí cambia es tu semblante. Cuando vienes a Cristo, cambia. Entonces la bendición dice, donde hay unidad, donde hay armonía, fíjese que Dios no envía bendición. Bueno, ya dijimos lo que es bendición. Y vida eterna es cuando las personas vienen y tienen un encuentro con Cristo y reciben vida eterna y son salvas. ¿Cuántos quieren que eso se mueva en este lugar? Amén. Que las personas vengan y cuando escuchen el evangelio entren perdidos por esa puerta, y cuando se acabe el servicio salgan con vida eterna. Amén. Salvos, lavados con la sangre y su nombre escrito en el libro de la vida. Amén, amén, ¿verdad? Pero para que eso suceda, tiene que haber unidad, porque Dios no envía ni bendición ni vida eterna en una iglesia donde hay división, donde no hay unidad.
¿Cómo dice el texto otra vez? Mirad cuán bueno y Cuán bueno hermoso y es habitar habitar los hermanos juntos en armonía. en armonía. Y el último versículo dice, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Es que yo quiero que en esta iglesia, hermanos, que estemos unidos. Porque si no nos unimos, así los que somos ahorita, y no hay unidad, no vamos a llegar a ningún lado. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto, bueno, sigo leyendo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, en primer lugar, vemos que la definición de unidad es que todos debemos de estar de acuerdo en algo. ¿En qué debemos de estar de acuerdo en este lugar? A ver, alguien dígame. No en opiniones, porque mientras seamos gente de carne y hueso, cada uno va a tener, cada mente es un mundo. Unos piensan de una manera, otros tienen otras opiniones, pero aquí no interesa lo que tú piensas o lo que yo pienso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí lo que interesa es lo que la palabra de Dios nos enseña. La verdadera unidad es que todos estemos de acuerdo en lo que la palabra de Dios enseña. Eso es unidad bíblica. Ya si tú piensas de una manera y tú de otra manera, eso sale sobrando. ¿Sí? No es que te reste importancia, tú eres bien importante para Dios, para mí y para la iglesia, pero lo importante no es lo que tú piensas o lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice, porque nuestras opiniones son opiniones solamente y podemos estar bien o podemos estar mal, pero la palabra de Dios jamás se va a equivocar. ¿Tú sabías que en este libro no hay ni siquiera un errorcito? Y aunque los ateos y los estudiosos por años han tratado de contradecir la veracidad de la palabra, no han podido, porque este libro fue inspirado por el Espíritu, no fue inspirado por hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y como Dios es perfecto, este libro y cada palabra que contiene este libro también es perfecta. Y así es como debemos de creer nosotros. Eso es lo que es unidad. Pero yo sé que en las iglesias también unos piensan de una manera y yo pienso así y yo pienso así. También ahí podemos tener unidad. ¿Cómo? En respetar la opinión de cada persona. En cuanto a sus opiniones. Pero en cuanto a la palabra de Dios, se nos dice que la unidad es creer todos una misma cosa, una misma doctrina. La palabra del Señor. Entonces, eso es lo que es unidad. ¿Qué no es unidad? Unidad, mire, ahorita está muy de moda y tenga mucho cuidado, ¿eh? ¿Cuántos han escuchado del ecumenismo? Levánteme su mano. ¿Qué es ecumenismo? El ecumenismo, hermanos, y yo no me vine a parar aquí detrás de este púlpito para criticar otras religiones, pero cuando alguien anda enseñando algo que puede traer peligro y muerte a la iglesia, nuestra responsabilidad como ministros de la palabra de Dios es hablar la verdad. ¿Sí? Y ahorita ya por algunos años el Papa de la religión católica ha estado tratando de hacer reuniones religiosas, de juntar a todos los líderes de las religiones del mundo, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los cristianos, los católicos, bajo la mentira de que, mira, aunque tú eres mormón y tú eres testigo de Jehová y tú eres budista y tú eres cristiano y tú eres bautista y tú eres metodista y tú eres nazareno y tú eres esto y tú eres aquello, todos servimos a un solo Dios. Así es que no importa a qué iglesia vayas, no lo estoy diciendo yo ni la Biblia, lo dijo el Papa.
¿sí? A eso se le llama, vamos a unirnos. Al cabo, tú en tu iglesia, allá con tus ídolos, con lo que quieras, al cabo es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Eso es una mentira sacada del mismo infierno. A eso se le llama ecumenismo. Y está preparando el terreno para que el anticristo, que dice la Biblia que muy pronto, mire todas las señales que estamos viendo, para que el anticristo venga. Y una de las reformas o cambios que el anticristo, la bestia, va a hacer una vez que la iglesia sea raptada y nos vayamos, ¿sabe lo que va a hacer? Es que va a unir todas las iglesias. A eso se le llama ecumenismo, y eso no es unidad. Si una persona no cree las doctrinas bíblicas que están escritas en este libro, escúchame bien, nosotros no nos podemos unir a tales personas. No porque seamos de mente cerrada o porque odiemos a otras personas porque tienen otras creencias diferentes a las nuestras, sino porque nosotros jamás vamos a comprometer las verdades escriturales por las cuales Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería traicionar a nuestro Señor Jesucristo y pisotear y escupir la obra que Él hizo en esa cruz. Si la palabra de Dios dice que hay un solo Dios que se ha manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otras personas te están diciendo lo contrario, no nos vamos a unir a ellos. Porque la verdadera unidad es estar de acuerdo en lo que este libro nos enseña. Y si la religión te está diciendo que nosotros no venimos de Dios, sino del chango, no nos vamos a unir a ellos, porque no sé tú, pero yo no vine de ningún chango. Yo vine del corazón de Dios y pronto regresaré de donde salí al cielo, porque he sido lavado con la sangre. Y tú también, hermano, vas a regresar con Cristo. Los veo muy calladitos, veo muy, bueno, yo acá desbaratándome y ustedes calladitos, calladitos. Dios mío. Entonces, no te creas tú de que un mismo Dios, no es el mismo Dios. Tú sabías que la Biblia nos enseña, 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 13 en adelante. Vamos, al cabo estamos en cuarentena. 2 de Corintios 11, ¿qué les dije? Sí, 4. 2 de Corintios 11, 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, quiere decir que no nomás hay un Jesús, hay muchos Jesuses, pero solamente un Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia. Y tú tienes que asegurar que si vas a entrar en unidad con alguna persona o con algún grupo, tienes que asegurar que sea el Cristo de la Biblia. Aquí dice, ¿verdad? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, hay muchos espíritus, no solamente hay un espíritu, el Espíritu Santo. Está el espíritu del diablo, está el espíritu humano, está el espíritu de error, están los espíritus demoníacos. Dice, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Lo que quiere decir que hay muchos evangelios también, pero solamente un evangelio genuino y verdadero. Y tú te tienes que asegurar que en el lugar donde asistes y te congregas, que no llegues a un lugar solamente porque hay euforia, porque hay programas para jóvenes, para niños. Lo primero en lo que tú y yo nos debemos de fijar cuando vamos a una iglesia es qué clase de doctrina y qué clase de evangelio se te está predicando. Porque aquí dice que hay otros evangelios que el que habéis aceptado, y dice, y bien lo toleráis. Tremendo, ¿no? Entonces, unidad es estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y ya no te creas de esa mentira, que no importa qué iglesia vayas, lo que es el mismo Dios, no es el mismo Dios. Hay muchos dioses, pero hay solamente un Dios con D mayúscula. Los demás dioses con D minúscula son dioses falsos,
Porque solamente hay un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. A ese Dios es al que nosotros le estamos predicando y es el que debemos doblar nuestra rodilla y creer en él, no en cualquier Dios que nos digan. Amén. Entonces el ecumenismo, también se va a meter el sincretismo. Apunta esa palabra, sincretismo. El ecumenismo significa que se juntan todas las religiones bajo un mismo Dios, según ellos. Pero el sincretismo es que se juntan todas las religiones y todas las doctrinas también. Como un revolvedero de chilaquiles allí. Eso tampoco es unidad. Hay un Dios verdadero, un solo evangelio y una sola palabra verdadera. Y si tú no quieres ser engañado, más te vale que no te atengas a lo que te está predicando aquí cada 8 días. Tú mismo hazle como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les predicaba, ellos abrían la Biblia para asegurarse que lo que se les estaba predicando era la verdad de Dios. Entonces, regresamos a 1 Corintios 1 y ya voy a terminar. Dile al que está a tu lado, ya va a terminar el pastor. 10. 1 Corintios 1:10. Sigamos con lo de la división. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos, trabajar como las hormiguitas. El proverbista nos habla de las hormigas. ¿Sí las ha visto trabajar? Son tremendas, las guía su capitán, ¿no? Las abejitas también, por eso comemos tanta miel nosotros. Los únicos desordenados somos en la iglesia, que no queremos seguir el orden ni la unidad. Y yo hago lo que yo quiero y no, aquí no es lo que hagas lo que tú quieras, aquí es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ándeles. Unas personas de la iglesia fueron con Pablo. ¿Cuáles personas? Se dan nombres. Se dan nombres. Y esto no es chisme. Escúchame, te voy a enseñar un principio bíblico bien tremendo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir cuando es un chisme o cuando no es un chisme? Mira, cuando alguien venga a ti y te diga, te voy a decir algo de la hermanita. Mira, la hermanita esto y esto, pero no le digas a nadie. Eso se le llama chisme. Porque si tú de veras quieres que la hermanita que anda mal o el hermanito que anda en pecado se arrepienta porque tú de veras lo amas y quieres lo mejor para esa persona, a ti no te va a interesar tu reputación. Sí, pastor, usted puede decir mi nombre y puede decirle a esa vieja a la hermanita esta que yo dije, porque yo quiero lo mejor para ella, quiero lo mejor para esa persona. Entonces eso ya no es chisme, sino que eso es bíblico. Y Dios nos da el permiso aquí. Si tú ves a alguien que anda mal, que anda haciendo cosas que no son, tú tienes que venir y por el bien de esa persona, pero darnos el permiso de que demos tu nombre. Si tú vienes, pastor, le voy a decir algo, pero por favor, no le voy a decir nombres, quién me dijo, entonces no me digas nada, hazte para allá. Porque eso es chisme, eso es murmuración y eso no lo queremos aquí. ¿Se fijan las cosas que podemos aprender cuando leemos la Biblia versículo por versículo? Entonces los hermanos de Cloe tienen contiendas. ¿Qué es contiendas? ¿Qué quiere decir eso de contiendas? En la iglesia de Corintios se movían las contiendas. Le voy a decir lo que... División, desacuerdos, está el esposo, la esposa y que yo quiero el clavito allí. Y el esposo dice, ay, se ve bien feo, qué malos gustos tiene, allá yo quiero el clavito, allá lo quiero. Y por un mugroso clavito se agarran del chongo y muchos hasta se andan divorciando por un mugroso clavito. Eso es contiendas. Y después el esposo le empieza a gritar a la esposa, no me grites porque si le digo a mi papá o te meto a la cárcel, desgraciado.
Y se empiezan a agarrar de las greñas y entran los niños. ¡Mamá, por favor! No. Esos son contiendas. Y eso estaba pasando en la iglesia. Y la familia de Chloe, como amaba a la gente de la iglesia, fue con Pablo y le dijo, no, estos se van a ir, el diablo se los va a llevar. Porque donde se mueve contiendas, si hay contiendas en tu casa, en tu hogar o en tu vida, le estás abriendo. Y vaya por mí y a ungir con aceite mi casa, pastor. Y vaya conmigo y diga que no sé tanto. Mira, yo puedo ir y mojarte a ti con aceite y las puertas y tu casa y orar por ti y reprender demonios. Pero si hay contiendas en tu casa, no importa que te recen 1000 Aves Marías y que te oren. No, eso que reprenda el Satanás, eso, Lo digo jugando, pero a veces rectifico porque algunas personas, entonces sí. Ya después los voy a ver con el rosario ahí, ¿verdad? Con la chayito. ¿Y qué? Rosario, el chayito. Muchos cristianos todavía se echan su chayito. Y su chelita. Tremendo, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, donde hay contienda, abres la puerta para que Satanás entre y mate a tus hijos y maldiga tu vida y tus finanzas y tu salud. ¿Cuántos quieren eso? Abran su Biblia, ¿qué les dije? Santiago 3:16, para que vean que no les cuento, para que vean que no les miento. ¿Qué dice? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra de perverso. Toda obra perversa. En inglés dice toda obra satánica, diabólica, demoníaca. Y después, ¿y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué mis hijos están así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué mi hijo me salió de la manita caída? ¿Y por qué para allá? ¿Y por qué para acá? Pues ¿cuántas contiendas hay en tu casa? Tremendo, ¿verdad? Y siguen con la división. Ya voy a terminar, el versículo 12. ¿Están conmigo? 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, porque Pablo es el de gracia. Apolos, otros decían, no, yo de Apolos, porque ese sí predica elocuentemente. Y otros, no, yo de Pedro. Y todavía está lo mismo, ¿no? La iglesia católica, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pedro. Y luego otros, no, pues que yo de Cristo. Pero estos también estaban mal, porque bajo que somos de Cristo, no se querían sujetar ni a ninguna iglesia, ni a ningún pastor. No tiene nada de malo ser de Cristo. Es bueno ser de Cristo, pero cuando usas a Cristo yo ya no voy a la iglesia porque en la iglesia puros hipócritas. Y que el pastor es muy gritón, y que allá hay que se mueve esto, y hacen, yo ya no voy a la iglesia, yo de Cristo, yo con mi casa y aquí con Cristo. Ay, sí, Chucho, no, tremendo, ¿verdad? Y eso estaba pasando aquí. Ya no vamos a ir a la iglesia. Si Pedro no viene a predicar, eso pasa mucho, ¿no? Ahora que comencé lo de las parejas, varios hermanos en Riverside me preguntaron, ¿y quién va a predicar, pastor? Y yo le dije, ¿y por qué pregunta? Porque si usted no predica, entonces no voy. Entonces tú vas a la iglesia por el pastor Rubén y no por Cristo. Y eso no está bien. Tú debes de venir a la iglesia, predique pastor Rubén, predique pastor Luis, por fe, o cualquier otro aquí, cualquier otra persona, porque tú no vienes a ver al hombre ni a escuchar al hombre, tú vienes a escuchar palabra de Cristo a través de su palabra. Y así estaban estos. Entonces Pablo les empieza en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? Una pierna por acá, otra pierna por allá, una mano por acá, otra mano por allá. Es que yo soy bautista, no, yo nazareno, yo soy cristiano pentecostal. Es lo que nos preguntamos cuando conocemos, ¿no? División. Entonces Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Yo en este caso les pregunto, ¿fue crucificado Rubén por ustedes? Qué tremendo. Y después se mete y dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O en la doctrina de Pablo, autoridad de Pablo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Se recuerdan de Crispo, el líder de la sinagoga? En Hechos 18 parece. Versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17.
Fíjese, unas palabras bien tremendas. Pues no me envió Cristo a bautizar. Eso es bien tremendo. Porque ahorita hay denominaciones enteras que se han levantado. Una de ellas que se llaman los bautistas. ¿Sabe por qué? Porque le daban un énfasis al bautismo. Y aquí Pablo está diciendo lo contrario. No que el bautismo no sea importante, sí es importante, pero había hermanos que le estaban dando virtudes de salvación al bautismo. Y hermano, si tú piensas que el agua o el bautismo te salva, estás cucu de la cabeza. Porque el único que te puede salvar es Cristo y su sangre derramada en esa cruz. Si la sangre de Cristo no te puede salvar, ¿tú crees que el agua cochina de una pila te va a poder, les digo yo cochina porque yo he bautizado por muchos años y he visto a veces me he metido a unos ríos tan sucios que, pero bueno, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hay personas todavía que creen que, la otra vez una viejita pobre tenía pulmonía y mucha tosedera, pero estos de una secta que se llaman los apostólicos, no, llévenla a mi suegra que se bautice, porque si no se bautiza se va a morir y no se va al cielo. Pero ¿cómo crees que la vamos a bautizar? Si está bien mala de pulmonía, un friazo que tiene, la metemos al agua y se nos va a morir allí. No importa que sufra, lo que importa es que su alma se salve. Porque pensaban que el bautismo salvaba. Y agarran a la pobre viejita y la zambuten en el agua así. Qué triste, ¿no? Imagínense que Jesucristo hubiera hecho eso con el ladrón. Hasta que te bajes de la cruz y te bautices, entonces te salvo. No, él nunca ni se bajó de la cruz, ni se bautizó, sin embargo Jesús lo salvó, porque le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué triste. Y Pablo aquí, mire, con este versículo terminamos con todo ese show de que el bautismo salva. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No que el bautismo no sea importante, sino el orden. Pablo está enfatizando el orden aquí. Primero es la predicación verdadera del evangelio de Jesucristo. Y una vez que una persona sea salva por el verdadero evangelio, entonces el siguiente paso de obediencia es el bautismo en agua. Amén. Si tú también dices que eres cristiano y no te has bautizado y no quieres bautizarte, ahí algo no anda bien. Quizás de veras no te has convertido a Cristo. Porque el deseo ardiente de toda aquella persona que tiene un encuentro verdadero con Jesucristo es obedecer al Rey. Amén. ¿Sí? Entonces, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Con esto de la cruz de Cristo les está diciendo a los hermanos, pasa el grupo por favor, les está diciendo, la medicina en contra de la división y de la falta de unidad en una iglesia es el mensaje de la cruz de Cristo. Y no nomás para la división, la medicina para los problemas que tienes con tu familia, para las situaciones que tienes en tus finanzas, para las adicciones que están atando tu vida. La solución está en la cruz de Jesucristo y su sangre derramada. Y de eso vamos a estar hablando la siguiente semana. Póngase de pie, por favor. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra.
estoy bien seguro que fue de Dios, y porque fue de Dios, fue de bendición para su vida. Y si alguna persona fue tocada por este mensaje, entonces déjeme orar por usted rápidamente. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo oro que tú bendigas a estas personas que han escuchado esta palabra y que a través de ella sus vidas puedan ser bendecidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios los bendiga entonces y muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.